Muy buenas. Durante los próximos minutos vamos a hacer un recorrido, una masterclass sobre erotismo y cómo aplicarlo a la literatura, cómo aplicarlo a nuestros textos, a nuestras novelas. Y lo primero que tenemos que tener claro es que el erotismo no es algo que está fuera de nuestra literatura y que nosotros podemos añadir a nuestra literatura. El erotismo está pegado, adherido a nosotros mismos. Somos seres sexuales y somos seres eróticos. Por lo tanto, no consiste tanto en descubrir cómo utilizar algo externo, sino cómo descubrir, redescubrir, aprovechar algo que ya existe en nosotros y convertirlo en una herramienta que podamos usar lógicamente para mejorar nuestros escritos y nuestras novelas. Bueno, pues nada, empezamos. Vamos a hacer un listado de las materias que vamos a tratar. Bueno, y ahora me ves aquí en pequeño, pero igualmente, saludos. Y vamos a ver qué materias vamos a empezar a tratar. Hablaremos primero de cómo funciona el deseo. El deseo es, ¿cómo explicarlo? Como el cemento en una construcción, como la amalgama, como algo muy intrínseco a nosotros mismos que va a servir como línea conductora de nuestra literatura y de nuestras novelas. Seguiremos hablando de por qué nos enamoramos de esta persona y no de aquella, ¿no? Ese mecanismo interno que tenemos cada uno de nosotros y que parece que de alguna manera nos condiciona a quién nos enamoramos. O sea, si esta persona tiene todos los ingredientes y es prácticamente perfecta, ¿por qué estamos enamorados de esta que nos da tremendos dolores de cabeza? Esto nos va a ayudar a comprender un poco cuál es la trama del erotismo y cómo podemos utilizarlo con credibilidad dentro de nuestras novelas. Hablaremos también del erotismo ya por fin llevado a la literatura, cómo hacerlo, de qué manera, qué recursos debemos utilizar. Hablaremos también de los límites, las grandes líneas o barreras, ¿no? Como el erotismo y pornografía, que es como se llama la sección, pero también hablaremos de qué es y qué no es erótico y dónde están esas líneas que dividen una novela erótica de una novela que no lo es. Seguiremos hablando de las claves del erotismo. ¿Cuáles son las claves del erotismo para poder usarlo en nuestra literatura? Y, por supuesto, con la gran materia prima del erotismo, nuestro cuerpo. Cómo entender el cuerpo como materia erótica. Terminaremos con dos grandes temas. El primero es la trama erótica, que es uno de los grandes recursos que vamos a utilizar y que vamos a aprender a manejar para convertir nuestras novelas en novelas llenas de erotismo y, por supuesto, el lenguaje, el texto erótico. Cómo llegar de una trama a un lenguaje erótico, cómo seducir, cómo generar deseo, cómo conquistar y excitar sexualmente, porque quizás ese sea el objeto del erotismo. Vamos a ello, entramos en materia. Una vez vistas las materias a tratar, entramos de lleno. Lo primero, ¿cómo funciona el deseo? Ese mecanismo que hemos dicho que es el cemento, ¿te recuerdas? La amalgama que construye el edificio del erotismo literario y también vital. Vamos a ver cuál es su funcionamiento, porque se puede analizar desde tres puntos de vista distintos, que está bien que los conozcamos, porque nos van a ser mucho más fácil entender los mecanismos eróticos de nuestras novelas. El primer factor son los factores fisiológicos. Eso significa que no controlamos el deseo tanto como podemos llegar a pensar, sino que el deseo es algo que surge. Cuando nos cruzamos con alguien y surge algo, realmente es porque de repente nuestro cerebro acaba de generar hormonas que a través de neurotransmisores nos ha levantado el interés. Esto está sucediendo en la parte más primitiva de nuestro cerebro y es ahí donde se desarrollan este tipo de sensaciones, esta primera atracción que no tenemos ni idea por qué nos está sucediendo. Lo siguiente que puede pasar es que se dispare la dopamina en nuestra sangre. Cuando se dispara la dopamina empezamos a tener, recordáis, la hormona del placer. Empezamos a tener sensaciones agradables y lo que simplemente es que hemos levantado la vista y hemos cruzado quizás la mirada o ni siquiera eso con alguien desconocido, de repente se convierte en algo placentero. Si la cosa sigue así, pues entonces aparecerán los andrógenos que harán que aumente nuestro deseo sexual. Imaginaros lo que acaba de pasar, ¿eh? Hasta ese momento nosotros no tenemos nada que ver. Quiero decir, son mecanismos automáticos. ¿Recordáis cuando hablamos en las novelas sobre estos flechazos, sobre personas que de pronto se encuentran y que se enamoran? No.
que se desean. El primer paso es un proceso químico incontrolable por nosotros. Ya sabemos, la adrenalina ha hecho que la sangre circule a mayor velocidad y que tengamos excitación sexual, y si la ejecutamos y la llevamos a cabo y ha sido placentera, hemos disfrutado de esta relación, pasará aún algo más. Y es que de pronto nuestro cerebro empezará a generar sustancias que harán que tengamos deseos de volver a ver a esta persona. Y señores, estamos atrapados en el mecanismo del deseo humano, de la pasión, del erotismo humano. La endorfina también facilita que nuestra sangre circule a mayor velocidad y que tengamos excitación, que nuestros órganos sexuales se exciten. Y si damos el paso, si nos apetece, si nos atrevemos a veces de dar el paso y desarrollar nuestra sexualidad con esa persona desconocida con la que acabamos de encontrarnos, pues resulta que nuestro organismo sigue segregando sustancias, insisto, sustancias que nosotros en principio no controlamos, como la endorfina o la oxitocina, que ¿qué van a favorecer? Pues la gana, la necesidad de encontrarnos de nuevo con esa persona, de repetir nuestra experiencia sexual. Y si esas repeticiones que están llenando nuestro cuerpo de diferentes hormonas y sustancias siguen siendo satisfactorias y agradables para nosotros, pues aparece una nueva sustancia, que es la vasoproserpina, que es la responsable de que queramos tener relaciones duraderas. Observa que sin que nosotros, sin que nuestra mente, sin que nuestra conciencia haya actuado, de pronto estamos inmersos en una relación de la que no tenemos mucha constancia de que sea efectiva, productiva, realmente ventajosa a nivel emocional y a otros niveles, si queremos, para nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos quedarnos solamente en el análisis de los factores fisiológicos del deseo, sino que tenemos que analizar otros factores, como por ejemplo los factores psicológicos. Y es que, como lees ahí, desde que somos niños hasta que nos convertimos en adultos, la novedad es un factor fundamental para el ser humano. Por lo tanto, si tenemos este torrente de enzimas y de hormonas en nuestra sangre, y encima la persona con la que nos cruzamos pues es alguien nuevo, pues resulta que hay una gran posibilidad de que todo esto se acentúe y que ayude a la propagación, al aumento del deseo. Y a partir de ahí empieza otro proceso psicológico, y es el de la idealización. A esa persona nueva que nos ha movido cosas irracionales por dentro, como ese enorme deseo y esa enorme atracción, empezamos a añadirles cualidades que posiblemente no sean reales. Su forma de mirarla la endulzamos. Su forma de hablar la convertimos en valores sólidos que hay detrás. Cualquier cosa que nos diga o nos cuenta, le montamos una historia, un trasfondo, un telón de fondo que hace que realmente aquella persona se convierta en alguien idealizado de quien podemos enamorarnos maravillosamente. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, recuerdas que conseguíamos fidelizar la pareja químicamente, fidelizábamos la pareja, pero con el paso del tiempo aparece la rutina. Y recuerdas también que hemos dicho que la mente humana funciona básicamente atraídos por la novedad. Y esa rutina provoca el principio del desenamoramiento y la búsqueda de una nueva fuente de hormonas en nuestro cerebro que nos provoquen de nuevo esa sensación adictiva que hemos vivido. Si te das cuenta, estamos trazando a través de los factores fisiológicos y de los factores psicológicos el plano del deseo. Cómo encontramos a alguien, cómo de pronto, sin tener una explicación clara de por qué nos sentimos atraídos, deseamos a esa persona, ahora hablaremos del deseo, y cómo psicológicamente van apareciendo ciertos condicionantes, ciertos factores que hacen que eso se pueda convertir en algo más sólido, como el hecho de la novedad y la razón de la idealización, y cómo todo eso puede venirse abajo a causa de la rutina. Pero hay un tercer factor que ayuda a comprender estos dos, y son los factores emocionales. Y estos factores van a depender íntegramente de nuestra personalidad. A veces nos enfrentaremos a este amor, a esta pasión, a este deseo de forma eufórica, de forma enervada, de forma exaltada. A veces lo viviremos con cierta aprensión, con miedo,
incluso llegando a la depresión, porque nos encontramos atrapados en relaciones que quizás han pasado por procesos que no nos satisfagan. A veces serán como un salvavidas que se pueden convertir en una piedra que nos lastren al fondo, y a veces se convertirá simplemente en algo que iremos poco a poco a través del paso del tiempo y de la rutina en algo que se asentará como una pareja sólida y de duración en el tiempo. Hemos hablado antes del deseo. El deseo, mientras que la sexualidad está ampliamente aceptada en nuestra sociedad, el deseo no tanto. Sobre todo el deseo femenino. Hablamos poco de cómo deseamos y a quién deseamos, mientras que hay cierta tendencia a poder hablar de nuestra sexualidad con cierta libertad en los círculos adecuados. Así que aquí tienes como un mapa de cómo funciona este deseo, de cómo progresa a través de algo que sucede de pronto, de repente, sin que lo esperemos y que no depende tanto de nosotros, entendiendo el nosotros como nuestra mente lógica, sino de nuestro cerebelo y de nuestra mente reptiliana, de cómo los factores psicológicos convierten esto en algo más profundo, con más significado, y cómo nuestros factores emocionales terminan de traducirlo en lo que puede ser una maravillosa experiencia sexual o de deseo simplemente, o se pueden traducir en una relación que tenga una duración determinada. Pero esto que acabamos de ver no explica por qué nos atraen unas personas sí y otras no. ¿Por qué nos atraen cierto tipo de personas? Vamos a entenderlo porque comprendiendo esta dimensión nos va a ser más fácil comprender las relaciones entre nuestros protagonistas y sus relaciones eróticas y detonantes de deseo. En líneas generales hay 4 teorías que pueden llegar a explicar la atracción especial que podemos sentir por unas personas y por otras. La primera teoría es la de la similitud familiar. Esta teoría viene a explicar que nos sentimos atraídos por aquellas personas que tienen cierto parecido físico o en su forma de comportarse con nuestros progenitores. Esto no quiere decir que nos enamoremos de nuestros padres, ni mucho menos. Simplemente que ese ámbito de seguridad que nos aporta la familia lo intentamos encontrar en las personas de las cuales nos sentimos atraídos, porque realmente en el fondo lo que buscamos son situaciones parecidas de seguridad, confort y bienestar. La segunda teoría es la de la correspondencia, y es que nos enamoramos de personas que tienen muchas cosas similares a nosotros, aficiones, gustos, formas de comportarnos parecidas a nosotros, lo que nos hace fácil la forma de relacionarnos con nuestro medio ambiente. La tercera es la admiración. Nos enamoramos, nos atraen personas a las que admiramos. Es esta teoría precisamente la que explica que a veces nos enamoremos de personas completamente diferentes a nosotros. Si nosotros somos tímidos, nos enamoramos de gente extrovertida. Si somos personas hogareñas, nos enamoramos de gente aventurera y muy expuestas. Lo que en este momento levanta la pasión, lo que buscamos cuando miramos a los ojos de la otra persona, es la admiración. Y por último, la última teoría habla de que es una cuestión química. Simplemente nos enamoramos por una cuestión de feromonas. Unas sustancias que en nosotros provocan precisamente eso, atracción, sin tener en cuenta los factores anteriores. Y de nuevo esta teoría da explicación a toda esa cantidad de dificultades, de contraindicaciones, por decirlo de alguna manera, en la que pueden convertirse la atracción física, el erotismo, el deseo, la sexualidad. Es interesante que comprendas bien estas 4 teorías porque te van a ayudar a comprender y a explicar y entrar en coherencia con las relaciones que mantengan tus personajes, los personajes de tu novela. Y una vez explicados los preámbulos del erotismo, nos vamos a meter de lleno en erotismo y literatura. Esto que hemos visto, esta explicación química un poco tediosa, psicológica y fisiológica, de qué sucede en nuestro cuerpo, qué sucede en nuestra mente cuando aparece la atracción, vamos a llevarla ahora al ámbito de la literatura. Pero primero, bueno, ha llegado el momento de que nos conozcamos. Bueno, encantado de saludaros ya a estas alturas de lo que llamamos de clase. Mi nombre es José de la Rosa y bueno, ahí tenéis una lista de cosas que he hecho a lo largo de mi vida. Estudié audiovisuales y periodismo, he trabajado prácticamente en todos los puestos que tengan que ver con el mundo del libro y en concreto con la novela romántica, he organizado eventos, congresos, he sido y soy editor, he formado en novela romántica a muchísimas compañeras que hoy triunfan en nuestro género, he organizado y coordinado el club de lecturas con la Fundación Lara durante muchos años, he impartido clases de literatura creativa y siempre me ha interesado el mundo del erotismo aplicado a la literatura, precisamente por eso, porque me ha parecido algo que es inherente a cualquier libro. Da igual que sea una novela en la que no aparezca un solo beso, como que sea
una novela de sexo explícito, como puede ser la novela erótica actual o la novela romántica donde el sexo ha llegado para quedarse. Eso es todo. Entramos de lleno en erotismo y literatura. Vargas Llosa dijo que sin erotismo no hay gran literatura y tenía razón. Vamos a ver cómo esto que hemos visto hasta ahora, estos factores condicionantes psicológicos, las teorías que manejamos sobre cómo funciona el deseo, la amalgama de todo esto en la vida real y, por supuesto, la traslación a nuestros personajes de ficción, ¿cómo podemos hacerlo? El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que esto de lo que hemos hablado tenemos que trasladarlo a la realidad. Uno de los grandes errores que yo suelo encontrarme cuando analizo una obra literaria y sobre todo una obra erótica, es que se nota cuando el autor no tiene claro los procesos que conllevan a la tensión sexual, a la tensión erótica, a la tensión amorosa. Esto es fundamental. Por lo tanto, lo que hemos visto anteriormente, te sugiero que tomes nota y que los traslades a tu obra. Por ejemplo, en qué momento de la novela qué está sucediendo en la cabeza, en la química de cada uno de los personajes, o qué está sucediendo en la psicología de estos personajes, o cómo van evolucionando las emociones de cada uno de los personajes según su personalidad. Si tienes claro estas tres cosas que hemos visto al principio, vas a ser capaz de ubicarlo, de trasladarlos al texto. Lo segundo tiene que ver con organizar la información. Al igual que yo te recomiendo que tengas al menos apuntados cuáles son los puntos básicos de tu novela, por ejemplo, cuál va a ser el detonante, qué va a suceder en el planteamiento, los protagonistas se van a encontrar, cómo va a surgir o vas a apuntalar de alguna forma el conflicto, vas a ubicar al lector en un espacio, en un tiempo, después cómo vas a llegar al desarrollo, vas a provocar un cambio de rumbo para que no sea predecible la trama, en el desarrollo a grandes rasgos qué va a suceder, entre el desarrollo y el clímax va a suceder algo. Yo siempre suelo recomendar ahí que hagas un cambio de rumbo, que de nuevo desconciertes al lector para que la llegada al clímax sea aún más tensa. Una vez que vas a resolver el clímax, cómo lo vas a resolver y por supuesto el final, que también recomiendo en la literatura de ficción que entre el clímax, donde ya están dadas todas las respuestas, y el final no haya una gran extensión porque solemos aburrir a los lectores y no aportamos información nueva. Bueno, pues una vez que tenemos este esquema de la novela en líneas generales desarrollada, no te voy a decir que seas un escritor de mapa y si eres un escritor de brújula, sé que me estás odiando en este momento, pero simplemente con estos grandes bloques que prácticamente es la organización de un argumento, ¿vale? Pues que organices también dónde van a estar los puntos eróticos. Por ejemplo, el detonante, que normalmente tiene que ser una escena potente o un diálogo contundente y quizás controvertido. ¿Qué escena erótica vamos a meter en el detonante? Si vamos a utilizarla. O en el planteamiento, pues en el planteamiento ya podemos plantear cómo van a ser las capacidades, reacciones, tensiones sexuales entre los protagonistas, si es el caso. Durante el desarrollo, pues también podemos tener una idea de cómo vamos a organizar esta tensión erótica durante todo el desarrollo. Y por supuesto en el clímax. En el clímax tiene que resolverse la tensión erótica. Ojo, digo resolverse la tensión erótica, porque posiblemente la tensión sexual se haya resuelto algo. Ya veremos más adelante cómo la sexualidad es explícita y la tensión erótica son cosas diferentes. Por lo tanto, lo siguiente sería organizar dentro de la estructura de tu novela dónde iría ubicado el erotismo. Vamos a profundizar en esto un poco más adelante cuando hablemos de la trama erótica, pero va siendo hora de que vayas teniendo claro todos estos puntos. Por último, es importante que en este primer paso en el que vas a llevar tu pensamiento erótico o erotizante al papel o al teclado de tu ordenador, tener claro cuál es el objetivo. Esto tiene mucho que ver con un concepto que me gustaría compartir contigo, y es que yo soy de la opinión de que las novelas, por ejemplo, la novela en la que yo me muevo con comodidad, que es la novela romántica, siempre hay erotismo y siempre hay tensión erótica. Lo que pasa es que en los años 70 y 80 no en todas, porque hay grandes novelas eróticas en esa época, pero en la novela blanca, en la novela que se conocía como novela rosa, cuando llegaba el desarrollo de la tensión erótica, normalmente se apagaba la luz y se empezaba al día siguiente. Hoy día sucede un poco igual, quiero decir, habrá novelas en las que tengas que introducir el erotismo con escenas de sexualidad explícita, si así lo requiere la trama y la tensión de tu novela, y novelas que serán muy eróticas, pero donde no habrá sexo explícito, porque no es necesario para la trama y lo único que conseguirían sería pues, hacer que el lector
pusiera el automático y rápidamente pasara 5 hojas porque no le interesa. Ten en cuenta esto, el objetivo de tu novela. ¿Es necesario que haya sexualidad? Y si hay sexualidad explícita, ¿por qué la vamos a introducir dentro de la trama? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Una novela erótica no tiene por qué tener clímax sexual, pero sí tiene que tener un buen clímax erótico. Quiero terminar esta diapositiva invitándote a que hagas un ejercicio. Estoy convencido de que por tu cabeza ya pasa una novela, o que has escrito una novela, o que tienes planificado escribir una novela. Yo te invito a que cuando empieces con el desarrollo de la trama hagas un ejercicio. Es que cuando pienses en tu novela, piensa en cómo va a ser esta línea erótica, en cómo vas a trasladar lo que tienes pensado a tu novela, en cómo vas a organizar la información erótica de tu novela y en qué objetivo erótico, y si es necesario la presencia de sexo explícito, ¿por qué y dónde lo vas a ubicar? Definido esto, no está de más que tengamos claros algunos límites. Por ejemplo, es habitual en el género que yo manejo, que es la novela romántica, que intentemos tener claro lo que separa la novela romántica de la novela erótica. Esto realmente es complicado porque los límites suelen ser difusos. Para tener claro este tema, yo recomiendo que tengamos claro el objetivo del que ya hemos hablado. En una novela romántica, el tema principal siempre debe ser el amor, las relaciones amorosas, en las que podremos introducir una trama sexual, una trama erótica, con la intensidad que creamos oportuno, con el sexo explícito y constante que creamos oportunos, siempre y cuando el objetivo principal tuyo como escritor y el que deben de captar tus lectores, es que estás desarrollando una novela sobre el amor y estás explicando cómo el amor funciona, evoluciona y una casuística, una situación amorosa. En la novela erótica no es así. En la novela erótica el objetivo es completamente diferente, es simplemente excitar al lector. No hay ningún otro objetivo y para excitar al lector podemos utilizar absolutamente cualquier herramienta, incluso aquellas que van un poco más allá de la moral, de las costumbres sociales, etcétera. Si observas, el límite entre ambas es difuso y hay novelas que podremos considerar que son eróticas y hay novelas que podremos considerar que son románticas eróticas. Es cierto que con el desembarco del gran bestseller o famoso bestseller 50 sombras de Grey, el erotismo salió del armario y empapó completamente la novela romántica y de algo que antes era bastante inexplicable. Recuerdo que en aquellos años de su primer gran éxito había un enorme debate, incluso en webs famosas y que gestionaban muy bien la novela romántica, que daban mucha información de valor sobre si iban a comentar o iban a reseñar novelas eróticas o no iban a reseñar novelas eróticas. Y esta explicación que te acabo de dar estaba y sigue siendo una explicación muy difusa. ¿Qué es? ¿Qué no es esta novela erótica? Al día de hoy nos encontramos en un pendulazo en el que el sexo explícito tiene una presencia excesiva en la novela romántica. Y cuando digo que tiene una presencia excesiva, ¿qué quiero decir? Pues que hay veces que se utiliza sin ser necesario. Y esto tenéis que tenerlo muy claro. Si no es necesario funcionalmente, si no tiene un objetivo claro, si no estamos introduciendo sexualidad explícita para algo que va a funcionar en nuestra novela, sobra. Solamente utilizaremos esto cuando funcione. Independientemente de estos, pues tenemos la sexualidad, que es algo inseparable del amor y que pues también gracias a bestsellers como 50 sombras y a otros grandes bestsellers eróticos como los de Meghan Maxwell, por ejemplo, pues nos han permitido poder hablar de sexualidad explícita sin tener que usar continuamente eufemismos y buscarnos recursos que muchas veces son absurdos y que no están dentro de la mecánica natural del erotismo que vamos a ver ahora, para poder explicar cosas que se explican tan sencillamente como llamándolas por su nombre. Llegados aquí, creo que ya te he explicado la diferencia entre erotismo y pornografía. El erotismo va a intentar excitarnos, llevarnos a un clima lógico que nos ayude a entender la trama de nuestra novela, que es una trama básicamente amorosa. La pornografía simplemente va a intentar excitarnos. No entro en tela de valor de juzgar una u otra. Simplemente tenéis que tener claro qué tipo de literatura queréis hacer y escribirla desprejuiciadamente. De hecho, uno de los grandes recursos, de los recursos más eficaces que yo he leído y practico a la hora de escribir sobre erotismo, de escribir escenas eróticas, es que la primera vez que escribáis la escena, cuando la escribáis por primera vez,
vez la escribáis como si vuestra madre no la fuera a leer nunca. Eso quiere decir, quitaos todos los prejuicios. Es como si fuerais a escribir esta escena solo y únicamente para vosotras o para vosotros. Y una vez escrita, en la segunda escritura, en la relectura y en la corrección, pues si queréis y si es necesario, pues introducís en vuestra cabeza la idea de, bueno, esta novela es posible que la lea otras personas porque se va a publicar. Y entonces podéis pulir aquello que no os haga sentir cómodas o cómodos. Pero, insisto, la primera escritura es fundamental que la hagáis pensando que no la va a leer nunca nadie. Y, por supuesto, uno de los grandes retos al que nos enfrentamos la mayoría de escritores cuando trabajamos el erotismo es que llevamos toda nuestra carrera profesional formándonos para lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver. El erotismo bebe de lo minucioso, lo descriptivo, lo lento. Mientras que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo los escritores de ficción y de literatura de consumo, en mi caso, la novela romántica, para ser eficaces, para escribir, para evitar todas aquellas parrafadas y aquellas descripciones que no sirven para nada y que lo único que hacen es entretener a nuestros lectores y que no los llevan al objetivo de pasarlo bien y llegar al clímax excitados y felices. Pues imagínate, de pronto nos encontramos con un elemento literario que requiere de lo contrario. En serio, este es uno de los grandes elementos, aunque te lo cuente un poco de broma, que hace que no se escriba buen erotismo. El comprender que cuando pasamos de las escenas normal de ficción, donde estemos narrando el argumento, la trama de nuestra novela, a el interludio erótico, donde vamos a escribir, a describir un momento erótico, tenemos que cambiar completamente la técnica narrativa y eso es difícil. Pero vamos a ver algunas cosas. Seguimos en el ámbito de separar qué puede ser erotismo y qué puede ser pornografía. Y yo creo que con estos 4 ejemplos te va a ser bastante fácil. Por ejemplo, la diferencia entre sugerir y mostrar. Eso significa que en una escena erótica de nuestra novela no mostremos claramente toda la carne en el asador, no. Pero sugerir es mucho más erótico que mostrar. Lo siguiente es la diferencia que te he comentado entre amor y obscenidad. El objetivo de nuestra novela, si no es una novela puramente erótica, debe ser el amor, si es una novela romántica, o la acción, si es una novela de acción, o el misterio, si es una novela de misterio, o el asesinato, si es una novela negra. Y utilizaremos el erotismo en la medida en que nos ayude a cimentar la trama. En una novela erótica, puramente erótica, o hablemos también de pornografía, lo básico es la obscenidad, que sea suficientemente obsceno. Tiene mucho que ver con lo anterior, con mostrar, con poner toda la carne en el asador. El siguiente punto tiene que ver con aceptación y repulsa. Quiero decir, cuando nos movamos en el ámbito de la pornografía, los límites, como te comentaba antes, no lo sugiere el buen uso, las buenas costumbres. Mientras que en el erotismo, aunque también podemos utilizar estos elementos, ojo, podemos utilizar elementos, digamos, proscritos, y después tener muy claro, cuando os enfrentéis al erotismo, y es que lo que para ti es erótico, para otra persona puede ser pornográfico, o lo que para ti es erótico, para otra persona no puede ser erótico en absoluto. Por lo tanto, la subjetividad es un elemento básico para entender el erotismo y para poder enfrentarnos a él literariamente con éxito. ¿Cómo solucionamos esto? Con la observación. Tenemos que leer mucho, tenemos que hablar. ¿Recordáis que os decía que el deseo sigue siendo un tabú? Pues tenemos que hablar de deseo. Tenemos que hablar de deseo con nuestro entorno. ¿Qué deseamos y qué desean? Y comprender dónde se encuentran los deseos de los demás, porque te lo aseguro, te vas a sorprender. Las filias, las parafilias que tenemos cada uno de nosotros pueden estar muy alejadas de lo que tú piensas que es lo natural. Por lo tanto, aquí tienes 4 sugerencias básicas para separar el erotismo y la pornografía y utilízalas como quieras, sin prejuicios, siempre dentro de tu código de valores. También quiero sugerirte un ejercicio cuando llegues a esta parte, y es que si ya has desarrollado una de tus escenas, me gustaría que la describieras desde 2 puntos de vista distintos. Por un lado, esa escena no tiene que ser muy larga, en medio folio, puedes escribirla incluso ahora, si paras este vídeo, hazla desde el punto de vista erótico, sugerencia, amor, aceptación, y escribe la misma desde un punto de vista más pornográfico, mostrar, obscenidad, repulsa. Observa que quizás después puedas usar y hacer un mix-meet para crear algo nuevo, algo fresco, algo diferente. Este tipo de ejercicios donde por un lado nos controlamos y por otro lado dejamos que nuestra cabeza simplemente funcione,
dan muy buenos resultados en los textos eróticos. ¿Qué tal vamos hasta ahora? Vamos comprendiendo un poco cómo va funcionando, cómo se fraguan los mecanismos del erotismo y cómo podemos llevarlos a la literatura. Pues quiero que recuerdes algo que he dicho hace un instante, eso de que, bueno, llevamos toda nuestra vida preparándonos como escritores de ficción para ser eficaces, para no dar grandes parrafadas, para no hacer grandes descripciones narrativas que aburran a nuestros lectores. Bueno, pues ahora nos toca el momento de analizar cuáles son las claves del erotismo y de montar toda nuestra carrera literaria cuando nos enfrentamos a escribir textos eróticos. Así que vamos a analizar un poco cuáles pueden ser estas claves del erotismo, estas claves narrativas que a la hora de trasladar todo lo que hemos visto hasta ahora a cosas reales, al texto, al grano, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con los estereotipos. Aunque en nuestra cabeza sé que está el pensamiento de que los estereotipos funcionan y nos podemos basar en los cuentos tradicionales como personajes que funcionan muy bien en la literatura, estos personajes no tienen por qué funcionar eróticamente. Eso quiere decir que cuando pienses en este tipo de personajes o de escenas, huye de todo lo estereotipado. Eso hace, por ponerte un ejemplo, que cierto tipo, por ejemplo, la novela romántica, perdona que sea tan pesado, pero es la donde me muevo con comodidad, la novela romántica donde solemos repetir muchos esquemas como secretaria y director, esto funciona bien las 4 primeras novelas donde los leemos. Cuando llevamos 10 novelas no despierta ningún deseo sexual y automáticamente los lectores pasan páginas. Tenemos que buscar nuevas situaciones, nuevos personajes. La segunda clave está basada en algo que hemos visto y es en sugerir. Yo siempre digo que una de las escenas más eróticas que yo he leído está en una novela de Ana Casanova, en Herbarium, si no me equivoco, donde no pasa absolutamente nada, simplemente están lloviendo, ella se acerca a él y le da un abrazo y Ana explica cómo la ropa, el vestido mojado de ella empapa el pantalón seco de él y cómo me parece una de las escenas más eróticas y más excitantes, ¿eh? Cuando digo erótica quiero decir que me excitan que he leído. No hace falta que sea explícito. No hace, de hecho, lo explícito normalmente lo vamos a utilizar en el erotismo, luego lo veremos, en momentos claves. Igual que las palabras, los vulgarismos. Los vulgarismos los vamos a usar en momentos claves, donde realmente necesitamos que haya un fuegos artificiales, pero lo mostrado y lo vulgar, utilizado como soporte, como herramienta, como cimiento, no funciona. Es un gran enemigo del erotismo. No se nos puede olvidar que el erotismo, para lo que nos va a servir básicamente en una novela que no sea erótica al 100%, es para generar una tensión suplementaria en nuestra trama. Quiero decir, si ya hemos conseguido un conflicto suficientemente potente, que el conflicto, por ejemplo, en la novela romántica responde a la pregunta ¿por qué estos dos protagonistas no pueden acabar juntos, no pueden enamorarse? Bueno, pues si a eso queremos meterle más tensión, la tensión erótica, todos estos pasos que hemos visto de queremos estar pero no podemos, nuestras hormonas nos traicionan pero nuestro cerebro nos dice que no, etcétera, etcétera, nos van a ayudar a generar más tensión en la novela. Pues todo lo que sea tensionar esta trama erótica, el quiero y no puedo, todo eso funciona a favor del erotismo. Este es uno de los grandes puntos clave y es que el erotismo bebe de la precisión. Quiero decir que mientras seamos capaces de explicar cómo una mano va de la rodilla a la ingle en 5 páginas, si lo hacemos bien en el mundo erótico es lícito. Si lo hacemos mal es ilícito en cualquier tipo de ámbito. Pero el erotismo vive de la precisión, de saber qué estamos haciendo en cada momento, porque ten en cuenta que lo que estamos haciendo es trasladar una imagen a la cabeza del lector para que el lector o la lectora se exciten. Por lo tanto, al contrario de la narrativa de ficción tradicional, donde todo lo descriptivo, en cierto modo, está proscrito, en la narrativa erótica es fundamental. Parecido a eso tiene que ver con la profusión de detalles, o sea, es como si viéramos una escena desde diferentes puntos de vista y luego los veremos, esos puntos de vista están muy relacionados con los 5 sentidos, ¿no? Con lo que olemos, lo que vemos, lo que degustamos, lo que palpamos, ¿no? Entonces es importante desarrollar una trama erótica como si la viéramos desde diferentes puntos de vista. Y por último, todo esto debe ser
creíble. Es precisamente la credibilidad, una de los pilares básicos, junto con los 5 anteriores, donde se sostiene el erotismo. O sea, todo lo que contemos, que lo hemos sugerido, hemos creado una gran tensión, hemos huido de los estereotipos, hemos sido detallosos en cada una de las cosas que hemos descrito. Todo esto debe ser creíble, y muchas de las escenas eróticas que están muy bien escritas según las 5 claves anteriores se derrumban porque no son creíbles. Nuestras novelas tienen que ser, nuestras escenas eróticas tienen que ser básicamente creíbles. Todo eso, en definitiva, lo que va a conseguir es excitar amorosamente, y os invito a hacer un nuevo ejercicio. En este caso, me gustaría que eligierais cualquier objeto que tuvierais a mano o que tuvierais cerca. Yo, por ejemplo, he elegido esta estrella de papel, esta estrella azul de papel, y me gustaría que hicierais una descripción del objeto, da igual cuál sea. También tengo cerca una taza, que lo describáis usando estas 6 claves. A ver qué tal. Venimos diciendo hasta ahora que todo esto, el erotismo, es algo que no está fuera de nosotros, no es algo que podamos añadir a nuestra literatura, sino que somos nosotros, somos seres sexuales y somos seres eróticos. Por lo tanto, la materia prima del erotismo es nuestro cuerpo. Y para poder trabajar el erotismo con coherencia, tenemos que tener un profundo conocimiento de nuestro cuerpo. Podemos empezar por el nuestro, si os parece. Y lo primero está relacionado precisamente con conocer tu cuerpo. Te sorprendería, pero muchas personas no conocen a fondo la sexualidad de su otro género. Cosas profundas, cosas íntimas. Es importante que conozcas todo el cuerpo. Te recomiendo que tengas una sesión de autoconocimiento contigo mismo, que acaricies cada parte de tu cuerpo, que vayas reconociendo, que vayas viendo en qué consiste. Partes que a lo mejor hace tiempos que no has explorado. Realmente es importante, porque todo eso tendrás que utilizarlo después para desarrollar buenas escenas eróticas. Y también que lo hagas con el cuerpo del otro género. Si tienes a mano una pareja, pues no está mal que le diga, oye, préstame tu cuerpo durante los próximos 20 minutos. Si no, pues observa, lee, estudia, mira, porque hay veces he leído novelas donde hay grandes errores sobre cosas que conozco del cuerpo masculino y que aparecen no suficientemente documentadas, y entiendo que también pasará al contrario. El siguiente punto tiene que ver con las sensaciones. Nuestro cuerpo es el gran receptáculo de sensaciones, y vamos a construir nuestras escenas, nuestros textos eróticos utilizando los 5 sentidos. Recuerda lo que hablábamos antes de esta visión de 5 dimensiones de las que vamos a contar. Podemos contar un beso, y quiero que lo tengas en la cabeza con lo que vamos a repasar ahora. Podemos contar un beso, un simple beso, desde estos 5 puntos de vista diferentes, ¿no? Desde el punto de vista del olfato, desde el punto de vista del tacto de los labios, desde el punto de vista del gusto de nuestra lengua y de la sensibilidad de nuestros labios, desde el punto de vista del oído, me encanta cómo suenan los besos, y desde el punto de vista de la vista, qué vemos mientras besamos. Observa que todo esto que te acabo de decir ayuda a esa minuciosidad a la hora de contar una escena erótica, esta forma de cómo contarla como si estuviera metida dentro de un prisma. Y no está desvinculado de las emociones. O sea, todo esto que ha sucedido durante el beso y que lo hemos contado desde el tacto, desde la piel, desde la vista, desde el oído, lo tenemos que contar ahora desde lo que sentimos, desde el amor, desde el odio, desde la vergüenza, desde la furia, desde el éxtasis, todas las emociones que provocan. Porque todo esto también forma parte de la escena erótica que estamos describiendo. Y no se nos puede olvidar el último elemento. Mientras besamos, mientras nuestros 5 sentidos nos están diciendo lo que sucede en nuestro cuerpo, mientras las emociones, el alma, en el corazón se manifiesta, también actúa nuestra cabeza, nuestra mente racional. Y eso tiene mucho que ver aquello de que la mente nunca deja de estar presente, nunca se aparta de nosotros, la racionalidad nunca se aparta de nosotros. Y seguro que los pensamientos, mientras está sucediendo todo esto, también están trabajando, y a lo mejor están pensando, ay, me estaré traicionando a alguien, o qué podría pasar en un futuro si esto se repitiera, o qué lástima, esto no se va a repetir nunca. Todo esto que te acabo de contar, el cuerpo como materia prima, su mente, su alma, su corazón, su piel, sus sensaciones, todo esto pues, forma parte de lo que tenemos que narrar
cuando contemos una escena erótica. Quiero terminar esta diapositiva pidiéndote dos cosas. La primera, este ejercicio, y es que elabores un diccionario erótico de tu cuerpo. Un diccionario de todas aquellas zonas de tu cuerpo que no has explorado y que con cada zona utilices los 5 sentidos y la explores. Pueden ser grandes zonas como un brazo o pequeñas zonas como el dedo meñique. Lo dejo un poco en tu mano, pero analízala primero utilizando los 5 sentidos. Segundo, volcando emociones en ellas, emociones que te provocan. Y tercero, volcando pensamientos en ellas. Haz una descripción integral de todo tu cuerpo, en grandes miembros, en pequeños miembros. Lo dejo un poco en tu mano, pero te va a ayudar a tener un diccionario que puedes utilizar a la hora de generar escenas eróticas. Y vamos a adentrarnos ahora en el trabajo de campo, digamos, en el desarrollo de la trama erótica y del texto erótico. Para desarrollar una trama erótica tenemos unos pasos previos que tenemos que tener claro. Yo te recomiendo que para esta diapositiva que vamos a ver ahora, pues que tengas en tu cabeza pues, una idea de novela que estés en este momento barruntando, o tu novela romántica, o tu novela que estés en este momento trabajando, o una novela que hayas publicado, o una novela que hayas leído y que te ayude un poco a llevar a llevar a terreno, a llevar a suelo esto que vamos a hablar y que puede parecer un poco teórico. Estos pasos previos son relativamente sencillos. Lo primero que tenemos que tener es una idea erótica. Imagínate, hemos tenido una idea de novela. Quiero decir, me pasa por la cabeza, por ejemplo, quiero escribir una novela sobre un hombre que quiere encontrar un barco hundido y le pide ayuda a una profesora y resulta que ahí hay una historia de amor. Vale, bueno, pues tendré que crear también la idea erótica. Bueno, pues que ella es una apasionada de los escoceses y que él casualmente es escocés. Me acabo de inventarme esto. Bueno, se parece bastante a mi novela, La leyenda de Tierra Firme, pero quiero decir, paralela a la trama de tu novela, a la trama romántica, en el caso de que estemos hablando de una novela romántica, paralela a la trama principal, al conflicto principal, a la idea base, vamos a crear también una idea base erótica que nos va a ayudar muchísimo al desarrollo de esta trama. Lo siguiente tiene que ser en diferenciar y caracterizar. Quiero decir, vamos a pararnos y una vez que hemos hecho el perfil de los protagonistas, que sabemos cómo es ella y sabemos cómo es él, que los hemos caracterizado para que haya una gran tensión y para que haya una coherencia según todas las cosas que hemos visto antes, pues también tenemos que caracterizarlos eróticamente, pues a través de cosas que sean afines o de cosas que no sean afines, a través de la maestría y la enseñanza, cosas que uno puede enseñar a otro, a través de la seducción. O sea, vamos a empezar a diferenciar cada uno de ellos, no solamente desde el punto de vista del trabajo y desarrollo de un personaje literario, sino también desde el punto de vista del desarrollo de un personaje erótico. Lo siguiente que tenemos que tener claro es que cuando vayamos a desarrollar esta trama, qué tensión erótica va a tener y qué tono. O sea, hasta dónde vamos a subirlo. Aquí yo te recomiendo que tenga mucho que ver con la trama de la novela. Hay grandes novelas que están absolutamente destrozadas porque el erotismo está metido con cuña, no es necesario. ¿Cómo funciona bien el erotismo? Desde mi punto de vista, hay que ubicar las escenas de mayor tensión erótica donde haya menor tensión dramática. Es en el momento en el que mejor funciona y funciona muy bien que coloquemos el clímax erótico un poco antes del clímax general de la novela. ¿Por qué? Porque es como si fuéramos rellenando con erotismo, con tensión erótica, las bajadas de tensión naturales y necesarias que va haciendo nuestra novela. Y por supuesto el tono. ¿Qué tono le vamos a dar? Va a ser muy desenfadado porque entonces nuestro erotismo tendrá que ser desenfadado. Va a ser un tono, en una novela regencia que tiene cierto aire aristocrático, pues nuestro erotismo también tendrá que tener cierto aire aristocrático. Aunque, bueno, eso lo veremos luego. También vamos a tener en cuenta el clima y el ambiente, el clima donde vamos a ubicar la novela y el ambiente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar muchos elementos que nos van a ayudar en la trama erótica, una biblioteca con un sofá o una casa de campo con grandes parcelas de césped o una piscina. Imagínate que estamos hablando de elementos que nos van a servir en las tramas normales de nuestra novela para unas cosas, pero que en nuestra trama erótica, cuando nosotros desarrollemos los escenarios, el clima donde vamos a ubicar nuestra obra, pues también nos va a servir para decir, bueno, este elemento es perfecto para utilizarlo como elemento erotizante o elemento donde puedo desarrollar
una trama erótica. No tengo por qué contarte, por ejemplo, una escena de nieve en invierno, una cabaña y una chimenea. Bueno, estamos hablando de un estereotipo, por favor, huid de los estereotipos. Una vez que tenemos claro estos 4 elementos, tenemos que adentrarnos ya en el diseño de la trama. Yo te voy a pasar aquí la trama clásica, que suele funcionar bien, pero que tú estos elementos puedes incluirlos todos o no, o puedes darle la vuelta o puedes hacer lo que quieras. Esta es la trama tradicional de las novelas, por ejemplo, de la novela romántica, que es un esquema muy efectivo que se utiliza no solamente en narrativa romántica, sino que es la trama habitual, por ejemplo, del cine. Recomiendo que haya un detonante erótico. No tiene que ser, no tiene que corresponder con el detonante de la novela. El detonante sería esta escena, que es una escena de gran acción o un diálogo impactante y que hay al principio de la novela. El detonante suele estar bastante desconectado de la novela si fuera necesario. Incluso muchas veces es una escena ya incluida, por ejemplo, en el clímax, que la extraemos, la descontextualizamos y la ponemos al principio de la novela. Y cuando el lector llega al clímax dice, ah, entonces esto que leía al principio y que no entendía, de esto se trata. El detonante simplemente tiene que atraer poderosamente la atención del lector para que el lector siga leyendo. Entonces yo recomiendo que el detonante sea erótico cuando la novela sea muy erótica. Insisto, este nivel de muy poco erótico va a responder a tu subjetividad y a la subjetividad de tus lectores, pero no es necesario que este detonante se encuentre en el detonante de la trama general de la novela. Podemos comenzar con el detonante erótico a mitad del planteamiento o justo en el primer cambio de rumbo, porque hasta ese momento los dos protagonistas no han tenido ningún tipo de atracción, ¿no? Pero sí hay un detonante erótico. Lo siguiente será el planteamiento, igual que hemos presentado a los personajes, que es más o menos el esquema del planteamiento, presentar a los personajes, presentar la época en la que se está desarrollando la obra, dar unos esbozos básicos del conflicto, etcétera, ¿no? Ubicar al lector, pues podemos ubicarlo sexualmente en el momento en el que vamos a empezar esta tensión sexual. Cuando hablamos de los cambios de rumbo y el desarrollo, pues igual, tener más o menos claro cuándo vamos a girar la tensión erótica, que puede ser que esté muy alta y busquemos un elemento para bajarla, o puede ser que la atención se centre en otro elemento, en otra persona, etcétera. A eso nos referimos con los cambios de rumbos, precisamente de las tramas eróticas, ¿no? Pues también debemos tener claro dónde vamos a ubicarlo. Y por supuesto, el clímax erótico. Ya te he adelantado antes que suele funcionar muy bien que el clímax erótico, quiero decir, donde se consuma el erotismo, que no la relación sexual, eso lo explicaré ahora adelante, que el clímax erótico esté ubicado un poco antes del clima general de la novela. ¿Por qué? Porque nos va a dar ese empuje de fuerza que necesitamos para que la novela termine de subir. Es como si diéramos un resoplido de fuego al fuego antes de echar el gran carbón encendido que va a dar el explotido de llamas, ¿no? Es un poco cómo funciona. Y también el final, que sería como lo que sucede después del sexo, aunque el clímax no tiene erótico no tiene por qué ser una relación sexual explícita, ¿no? Pero el final donde se relaja la tensión, pero se da a entender que aquello puede seguir fluyendo. Os decía que el sexo explícito no es el clímax del erotismo, porque hablando de erotismo, el clímax erótico es cuando se consolida la relación sexual como una relación con perspectiva en el tiempo. Eso quiere decir que la novela puede empezar con dos personajes practicando sexo explícitamente en la novela sin que haya vinculación afectiva, por ejemplo, y eso lo vemos en la novela Regencia, que tan de moda está actualmente, como un matrimonio de conveniencia, ¿de acuerdo? Donde hay que consumar el matrimonio para que todo esté según la ley, pero a partir de ahí va a empezar o continuar la tensión erótica, la trama erótica, que llegará a su clímax cuando esa relación sexual se convierte en una relación donde está estrechamente vinculada con la sensación amorosa. Eso sería, digamos, el clímax erótico en una novela romántica. Por lo tanto, tenemos que tener claros todos estos elementos. Por último, una cosa muy importante en la novela romántica o en cualquier otro género, si os dedicáis a cualquier otro género y queráis usar tramas eróticas para dar tensión
a la trama general de la novela. Y es que tenéis que integrarlas. Aquí veis integración en la novela romántica, en la trama romántica, perdón, pero podéis integrarla en cualquier trama de cualquier novela que estéis utilizando. Quiero decir que tenga una coherencia, porque en el caso de la trama romántica y la trama erótica van a deambular por la novela prácticamente pegadas, porque hemos dicho que la emoción, el amor, la sensación está estrechamente vinculada con el sentido sexual y erótico de las personas. Como ejercicio de esta diapositiva, pues te invito a que realices estos 3 pasos con tu próxima novela que vayas a escribir, la que tienes en la cabeza, de la que hemos hablado al principio, o con una novela en la que estés trabajando, que revises si todo esto está dentro de tus tramas, o con una novela que ya hayas escrito o que hayas leído hace poco y que te apetezca ver cómo encajan todas estas piezas. Eso te va a ayudar a comprender mejor esta estructura clásica de funcionamiento del erotismo, pero que es muy útil para desarrollar tramas eróticas eficaces. ¿Cómo vamos? Porque nos queda la última diapositiva y vamos a hablar del lenguaje erótico. Hasta ahora hemos aprendido un poco a entender el erotismo, hemos aprendido a convertirlo en una trama erótica dentro de nuestras novelas. Pero ahora tenemos que aprender qué herramientas de nuestro lenguaje van a ser acertadas, van a ser certeras para que funcionen dentro de nuestras tramas eróticas. El primer elemento del lenguaje erótico debe de ser, ya lo hemos apuntado, la ausencia de tabúes. La mente, nuestra concepción moral, nuestra educación, nos va a marcar un camino y ese camino, si vivimos en la sociedad occidental, suele ser reticente a que escribamos erotismo libremente. Por lo tanto, mi primer consejo, que ya os lo he dado antes, pero que lo retomo porque me he adelantado, es que en la primera escritura de vuestras escenas eróticas, ya no estamos hablando de la configuración de la trama, que en la configuración de la trama hemos utilizado pues la cabeza, digamos, a la hora de ubicar cada uno de los elementos según la tensión que vaya necesitando nuestra novela. Me refiero al acto de escribir, que es un acto creativo y que necesita libertad. Esta primera escritura debe ser una escritura libre y sin tabúes, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, una escritura en lo que tú pienses no me va a leer nadie, no me va a leer mi madre. Yo hablaba hace poco con una escritora famosa de novela erótica que publica con con la gran editorial en nuestra lengua, y ella me decía que ella escribe como si su madre no la leyera, y después la lee su madre y le da la enhorabuena, ¿no? Pero que si ella pensara que esto que estoy escribiendo lo va a leer mi madre, pues que posiblemente su novela sería muy diferente a las maravillosas novelas eróticas que son en este momento. Esa primera escritura debe estar libre de tabúes. Tenemos que explicarnos como si fuera un texto únicamente para nosotros, ¿vale? Después haremos un trabajo de reescritura donde tomaremos conciencia de nuestra ubicación en el planeta y en el mundo y en el universo, de quiénes somos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hijos, nuestros hermanos, en qué sociedad estamos inmersas y a qué podemos enfrentarnos. Realmente la pregunta no es tanto a qué estamos preparadas, sino a qué podemos enfrentarnos, y a partir de ahí pues redactaremos el texto en consecuencia. Pero si desde el principio trabajas con todos estos condicionantes en tu cabeza, no vas a ser capaz de escribir buenos textos eróticos. Eso casi te lo puedo garantizar. El siguiente elemento es que tengas claro que cuando tú estás escribiendo literatura erótica, realmente desde donde te tienes que posicionar a nivel de lenguaje es el de trasladar imágenes a la cabeza del lector. No consiste tanto en describir actos pormenorizados, aunque antes hemos hablado de desmenuzar la realidad. Consiste en desmenuzar imágenes, lo que tenemos que trasladar como si fuéramos un proyector de cine, una imagen a la cabeza del lector, una imagen excitante. Entonces, el trabajo de imágenes es fundamental. También es muy importante en el mundo del erotismo el simbolismo. Ha estado tradicionalmente vinculado a lo erótico, sobre todo porque antes no podía ser explícito, y cuando tú quieras trasladar una idea a la cabeza de un espectador, de un oyente, del espectador de un cuadro, pues tenías que recurrir a estos símbolos que solo los más avispados sabían leer. Pues al día de hoy en la literatura podemos seguir utilizando estos símbolos. Bueno, puedo hablar, por ejemplo, del tamaño de ciertos miembros, ¿no? De una mano, el tamaño de un pie, de una nariz, que rápidamente lo vinculamos con ciertas características
en la fisionomía sexual de un hombre o con el color del cabello, si es rubio, si es negro, si es pelirrojo, incluso con el color de los ojos o de la piel, que automáticamente vinculamos mentalmente con ciertas capacidades, características sexuales y que nos van a ayudar. También tiene que ver con el simbolismo de los olores, el simbolismo de los colores, el simbolismo de las formas y de las texturas. Todo esto confluye un universo que, trasladado adecuadamente a la mente del lector, va a ayudarnos, sin tener que utilizar otro tipo de lenguajes, a crear situaciones eróticas. Y por fin entramos a uno de los grandes temas de debate del erotismo, los vulgarismos, llamar a las cosas por su nombre, polla, coño, culo. Así lo digo. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Siempre va a depender. Utilizar vulgarismos desde el principio rebaja la tensión erótica. Utilizar vulgarismos en el momento culmen y de forma acotada puede ayudar a potenciar la tensión erótica. Pero todo va a depender de los demás elementos que están alrededor. Pero utilizar la palabra polla en un momento en el que hay una enorme tensión erótica, utilizarla de forma aislada o no muy profusa en nuestros textos, nos va a ayudar a generar tensión erótica. Es indudable, son palabras prohibidas, ocultas, misteriosas, censuradas. 4 cosas que tienen que ver con las cosas que nos atraen, desconocidas, nuevas y que son interesantes para el erotismo. Pero si las utilizamos continuamente desde el principio, al final es que pierden totalmente el interés, pierden el efecto de las divinas palabras. Por último, déjame que te haga un reto de escritura, y es que yo te pido que elijas cualquier texto. Cuando digo cualquier texto, puede ser tuyo o puede ser simplemente que abras la novela que tengas más cerca y al azar busques un párrafo, una página que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, y quiero que la transcribas con este lenguaje erótico. Transcríbela sin ningún tipo de tabú, con la mente como si no lo fuera a leer tu madre. Utiliza imágenes y eufemismos en el buen sentido de la palabra, ¿vale? En el sentido de que le demos la vuelta a los conceptos básicos. Que también utilices un lenguaje simbólico, haciendo referencias a elementos que trasladen imágenes a la cabeza de nuestros lectores, y que si es necesario, si tú crees que es necesario, utilices contados vulgarismos en los momentos más intensos para que genere mayor tensión en la trama. A ver qué tal. Bueno, antes de irme, quiero darte las gracias y de aclararte algunas cosas. Si te han quedado dudas, si tienes preguntas que hacerme, cosas que ya han quedado un poco en el tintero y que tú digas, bueno, pues estas dudas no me ha quedado resuelta, aquí te dejo algunas redes sociales, Facebook e Instagram, que son 2 redes sociales donde me muevo habitualmente, y bueno, pues simplemente me puedes preguntar o por Messenger o por el direct de Instagram y yo estaré encantadísimo de responderla. También, si te apetece seguirme, suelo subir información para escritores con cierto valor sobre, bueno, cómo escribir un bestseller o cómo analizar una novela, etcétera, etcétera. Y también te anticipo que en Escritor Profesional, que en mi página web que inauguramos inmediatamente, pues tendrás formación especializada para escritores. De nuevo, darte las gracias y decirte que ha sido un placer hacer este recorrido por el erotismo en la literatura. Muchísimas gracias y espero que podamos volver a vernos.